Bueno, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo les va? Tengo ahí una cosita con la luz. Ahí está. A ver. Bueno, nada, hay una cosita con la luz ahí donde se hace un reflejo y no se logra ver del fondo, que es, por supuesto, la bandera de Micaela. Bueno, buenas noches. Estamos hoy con un invitado muy especial. La verdad que es un lujo que nos vamos a dar hoy en este contexto de este ciclo de charlas denominados antipatriarcas, que ha comenzado allá hace bastante ya, con la primera invitada que fue la escritora Natalia Bricata. Han pasado por acá, no sé, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? De Mota. Han pasado muchos profesionales, muchos participantes, activistas, militantes de distintos rubros, porque la idea es, y lo explico siempre al iniciar, esto ha surgido a partir de la publicación de un libro autogestivo que es de mi autoría. Viento es Ley Micaela, ahí se ve la bandera que está ahora detrás, pero que se refleja y no se logra ver del todo, pero bueno. Y a consecuencia de esta publicación, la idea es analizar, develar, contextualizar y descontextualizar, deconstruir, dialogar, pensar todas las facetas del sistema patriarcal. Así lo hemos hecho a través del arte, la literatura, lo hemos hecho hablando con el doctor Daniel Baño Sufía de la ley 26485, los avances y retrocesos, lo hemos hecho con Jessica Silvestri, un poco hablando de las mujeres en la filosofía, lo hemos hecho también con el licenciado Rubén Fernández, que participa en un sistema que trata de psicosocioeducativamente hablando, modificar conductas patriarcales, nombres violentos. Lo hemos charlado también con Sara Delgado al analizar y charlar un poco el tema de la perspectiva de género en los medios de comunicación. Y esto va a continuar. Sí, menciono las próximas fechas y ya vamos a hacerlo ingresar al doctor Enrique Stola. El sábado 19 de febrero vamos a continuar con Andrea Ceballos, que es una profesora de filosofía y que tiene la página Amor por la Filosofía, y vamos a estar hablando nada más y nada menos que de Judith Butler, ¿sí? El sábado 5 de marzo vamos a tener un amigo ya de este libro y de nuestras presentaciones, que es el doctor Diego Ortiz, con el que vamos a hablar de violencia de género económica, ¿sí? Violencia económica. El sábado 19 de marzo vamos a hablar con una militante feminista, pero no cualquier feminista, sino ecofeminista, que es Silvina Comachi. El sábado 2 de abril vamos a hablar sobre un tema en boga hoy también, muy necesario, la doctora Carolina Rodríguez, que dirige y administra el sitio Abogadas Feministas de AMBA, y vamos a hablar sobre justicia feminista. ¿De qué se trata esto? Y finalmente, la última fecha confirmada es el 23 de abril con la profesora Jessica da Rosa, que ayer estuvo hablando justamente de Simone de Beauvoir. Vamos a hablar de Simone de Beauvoir. En realidad estuvo hablando del segundo sexo, pero nosotros vamos a hablar de su obra como filósofa, ¿no? Y ya está confirmado en mayo Guadalupe Malamud. Todavía no tenemos la especialista en ESI, no tenemos la fecha específica, pero vamos a estar hablando sobre la ESI. Bueno, sin más introducciones, vamos a hacerlo ingresar al doctor Enrique Stola, que muy amablemente charla hoy sobre violencia vicaria, pero vamos a estar hablando de todo un poco seguramente. A ver. Hola, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿me escuchás bien? ¿Me ves bien? Te veo bien, te escucho perfectamente. ¿Vos me escuchás bien? Perfecto, perfecto. Bien. Bueno, primero, muy agradecido, la verdad que para este sitio, humilde sitio, es un honor contar con tu participación. Habla también de tu generosidad y también de la grandeza, de la humildad de los grandes, No, como por se suele supuesto. decir. Así que bueno, muchísimas gracias.
Un poco para hacer una síntesis de tu enorme trayectoria, podemos decir que sos médico, especialista en psiquiatría, en psicología, te autorreferencias como feminista, sos doctorando en filosofía también, miembro de la Consavic, puede ser, Sí, y tantos otros títulos, ¿no? sí, qué sé yo. Acá lo importante me parece que es el activismo que realizo, que es lo que me satisface en el campo de los derechos humanos, derechos de las mujeres, niñas, niños y disidencias políticas, ¿no? Perfecto. Antes de hablar, Enrique, de un tema bastante hoy de actualidad, que es el de la violencia vicaria, tenía dos cuestiones que tienen que ver más con, más con tu, a ver, progresividad en todo este tema del activismo que vos mencionás. Uno Sí, es, yo te escuché mencionar o decir y afirmar que tuviste mucha participación en la década del 60 y 70, que a vos eso te marca en lo profesional y en lo personal. Incluso hablas del cordobazo y de todas las enormes sucesos que ocurrieron en esa época, y ni hablar del feminismo de la década del 60 para acá, ¿no? Ahora yo te pregunto una cuestión que vos marcás, ¿viste? Que para nosotros los hombres heterosis es como medio dificultoso de alguna manera darnos cuenta, sino más bien han sido las mujeres, las disidencias, las que nos han puesto en su lugar, digamos, básicamente. ¿Cómo fue tu progresividad personal en eso, digamos? ¿Cuándo es que vos de alguna forma te sensibilizás con la temática, empezás a ver las diferentes situaciones del sistema patriarcal, para llegar a hoy a una fuerte posición que más o menos sos como la voz de la conciencia de todos nosotros que de alguna forma tratamos de ponernos en crisis? Eh, a ver, yo creo que tiene que ver con haber vivido experiencias cuando niño, cuando adolescente, de Ah, discriminación económica, de discriminación política. Mi padre era un obrero cuando yo era pequeño y mi madre una docente. Y cuando en el 55 cae el gobierno de Perón, yo soy de Rojas, provincia de Buenos Aires. En ese momento, mi madre había dado una charla en una unidad básica y tiene un sumario, la echan del colegio, etcétera. Luego la reincorporan 2 años más tarde. Pero yo estaba muy atento a todo lo que era la persecución política. ujú. Y me acuerdo tener 9 años, 8 años y estar, ir al cine cuando daban películas para chicos y cuando aparecía en el noticiero que daban en las películas, Rojas o Aramburu zapatear junto con otros chicos, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado, yo estaba en los grados A, que en aquel momento eran los grados A y los grados B, Sí. y de un día para otro me pasan un grado B y me doy cuenta que pasé a ser discriminado, pasamos, y que estaba en un grupo de chicos discriminados, que eran algo así como los negros, los que tenían problemas, etcétera. Bueno, y yo me identifiqué fuertemente con ellos, ¿no? Tanto que recuerdo que estaba prohibido tener el libro Mamá, un libro que se había editado en la época de Perón, y yo lo llevaba al colegio para mostrárselo a los compañeritos cuando tenía 9, 10 años, y sabía que estaba prohibido. O sea, y a los 11 o 12 años, a los 13 años tuve mi primera manifestación cuando en el 58, en el 62, a Framini en la provincia de Buenos Aires no le dan la gobernación. Y, o sea que, bueno, y cuando fui a estudiar a Córdoba, ahí descubrí que América Latina, mi fantasía de adolescente era irme al África, pero descubrí América Latina, porque si no la mirada de la provincia de Buenos Aires estaba muy sobre la capital federal.
claro. y ya me metí en todo lo que era la política contestataria de los años 60 y 70, ¿no? Pero siempre, además, con mis compañeras de lucha y con mis compañeras, mi, yo me sentía muy identificado con ellas. O sea, muchas compañeras hacían reclamos con respecto al machismo, que Ujú. no se utilizaba la palabra feminismo, pero sí se cuestionaba muchas actitudes machistas de compañeros y yo apoyaba totalmente eso, ¿no? Así que poco a poco, ya después cuando me vine a Capital Federal, un año después del golpe de Estado, en el 77, que empecé a asistir primero a compañeros, compañeras, víctimas de tortura, malos tratos, etcétera, que había que ponerle en condiciones para que se fueran al exilio. Ahí, y al poco tiempo empezaron a venir mujeres que sufrían lo que se llama en aquel momento violencia doméstica. Ajá. Hoy hablamos de violencia de género, ¿no? Todavía hay algunos conservadores que hablan de violencia doméstica solamente. Y luego ya con el acceso a la democracia, en el 83 tuve oportunidad de tener más bibliografía que tenían que ver con el feminismo y esto dije, esto es la concepción que a mí me representa. Así que yo me definí más o menos feminista en el 87, 88, por ahí. Y a partir de ahí, pero claro, en aquel momento definirse como feminista un psiquiatra, bueno, una locura que se le permite a un psiquiatra, ¿no? Era así. Sí, tal Este, cual. Era así. Yo me acuerdo en, no sé, en la década del 90 tuve en alguna lista política de acá de Capital Federal y para las elecciones y las compañeras que no se definían como feministas, yo me definía como feminista y no se definían como feministas porque tenían miedo, les daba vergüenza, qué sé yo. Pero bueno, lo que me decían dos de ellas, recuerdo, es, me da vergüenza que vos siendo varón te definas como feminista y yo no me atrevo a definirme como feminista. Bueno, pero así que, y tengo una posición radical. Con esto no quiero decir que soy feminista radical, que es una corriente Sí, sí, que sí, se está dentro entiende, se del entiende. feminismo, ¿no? Más bien estoy con un feminismo que tiene en cuenta no solo la dominación de género, sino también la de clase, la Claro, racial y otras dimensiones de la dominación. Así que bueno, eso ha sido mi praxis cotidiana, ¿no? está bien. Y te quería hacer otra consulta antes de entrar también al tema, porque no podía dejar pasar. Vos has participado en casos que han sido muy mediáticos, muy socialmente impactantes, como ha sido, por ejemplo, el caso Brasil, sin duda, por el cual sufriste varias cuestiones. El caso de Sí, Iggy también, que tuviste participación ahí, ahora el de tema Fardín. Pero también participaste en el Yuri, y justo que estamos hablando de la ley Micaela, al juez Rossi, ¿no? Como un testigo experto, como para que a vos y Rita Segato, ¿no? exacto. Este, yo te escuché ahí ver algunas declaraciones de lo que fue eso, pero me gustaría escucharlo, que por ahí los que están presentes pudieran escucharlo de vos, a ver qué impacto tuvo, si tuvo trascendencia en lo que fue el juicio, qué importancia le das a esa participación. Mira, creo que fue muy importante porque las compañeras de la Asamblea de Mujeres, Disidencias, Feministas de Paraná, eh, nos convocaron a Rita Segato y a mí para ser testigos de contexto, es decir, explicar diversas situaciones que se dan en el plano de lo social, de lo cultural y de lo judicial, eh, este, teniendo en cuenta que los antecedentes que hay a los juicios, en los juicios de lesa humanidad, en donde Ajá. también hay testigos de contexto que explican lo que pasaba en ese momento en el campo político, cultural, militar, etcétera, etcétera.
Entonces, en función de ese antecedentes, se dio esta situación, esta invitación. Me acuerdo que nos encontramos con Rita Segato en el avión que nos llevaba a Paraná. Yo me acerqué a saludarla, obviamente yo la conocía, ella no me conocía a mí. Y para mí fue un placer conocerla, Rita. Me fascinó totalmente y me fascina ver cómo está elaborando permanentemente, ¿no? Es una creativa que está generando teoría permanentemente. Y bueno, y como genera teoría, por ahí hace afirmaciones que son cuestionables, etcétera, pero Claro, es una claro, persona obvio. sumamente honesta y está generando teoría permanentemente. Y bueno, nos esperaba el fiscal general de Entre Ríos, es decir, no nos esperaban, perdón, nos esperaban las compañeras y después fuimos al lugar donde íbamos a ser alojados, que era una casa del sindicato, y nos esperaba el fiscal general, que se supone iba a acusar. Se supone que iba a acusar. Y entonces nos dijeron a la compañía, no, el fiscal tiene mucho interés para ver cómo se encara mañana, todo bien. Nos encontramos con el fiscal, estuvimos hablando muy francamente, muy bien, una excelente charla, yo me sentí muy bien, Rita también. Al otro día, la primera que pasó fue Rita. Yo lamentablemente, claro, como era testigo, tenía que entrar después y no pude escucharla. Después entro yo y hablé algunas cosas que tienen que ver con mi experiencia en el Poder Judicial. No me acuerdo muy bien lo que dije, ¿no? Pero bueno, iba por ese lado. Y después sí, me quedé porque hablaba de fiscal. Y ahí nos encontramos con que el fiscal había decidido no acusar. Y el chanta no nos informó absolutamente nada la noche anterior. Eso se llama traición, no se llama otra cosa, Claro, tiene otro claro. nombre. Sí, sí. Sí, los papás de Micaela lo tildaron como un circo, básicamente, ¿no? ¿Sabés que se te muteó? Sí, no, entró un Ahí llamado está. ahí, no nos informó Ah, absolutamente nada. Así que nos quedamos con mucha bronca, ¿no? claro. Bueno, y ahí nos dimos cuenta que ya estaba Todo arreglado, sí. todo arreglado. Así que yo saludé, yo conocí a algunos miembros de la corte, etcétera, porque estoy muy relacionado con la provincia de Entre Ríos, pero estaba todo arreglado. Así pasó, sin Sí, pena ni gloria. quizás lo importante, como dijiste vos en algunas oportunidades, es el poder simbólico de haber tenido que un juez haya ido al estrado, que haya sido cuestionado y que ello ha sido impulsado por todas las organizaciones y que lo hayan logrado de esa forma, ¿no? Quizás eso, Sí, ¿no? Porque eso va a quedar en la historia, básicamente. eso va a quedar en la historia y el aporte de Rita Segato en eso también va a quedar en la historia. Además, pasó algo terrible ahí, que fue cuando Rita, yo no lo vi eso, me lo contaron las compañeras, Rita va a hacer su declaración, saca sus papeles y empieza a leer. Y la interrumpen Sí. para preguntarle si sabía por qué había ido. No, no. Rita, que ha sido experta en muchísimos juicios en Sí, América sí. Central, una figura internacional. En Brasil, en México, claro. Y esto chanta preguntándole, pero usted sabe que vino acá, ellos que Sí, nunca sí. en la perra vida vieron un juicio internacional. Sí, Bueno, sí. la verdad que lo que se vio fue cómo el Poder Judicial se abroquela para defenderse, ¿no? Burócratas que se abroquelan para defenderse. Bueno, Sí, sí, tal cual. ese es el poder judicial que tenemos y que existe así en todos los países, ¿no? No es una cosa de Argentina, no es una Ujú. creación argentina, es una Sí, creación. de hecho vos lo viviste ahora hace poquito con lo de Telma Fardín, ¿no? Eso que vos contás anecdóticamente, la verdad que, bueno, un poco refleja cómo en realidad son las cosas, ¿no? Que
no tenga ningún tipo de protagonismo ni de protección, ni siquiera de empatía, digamos, que de alguna forma una víctima pueda participar, estar anoticiada, saber algo, pero el de la defensa, más si tiene recursos, en dos países distintos, lo tenga, ¿no? Tenga esa opción. Claro, escuchame, yo cuando declaré ahí a la mitad de la declaración me empezó a hacer ruido todo eso y veía, y digo, ¿dónde están los abogados de Telma Fardín? Claro, ¿Dónde está Telma? Ni siquiera puede presenciar el juicio, no sabe qué está pasando. Es terrible claro. para una víctima eso. Pero además, ¿qué pasa con los organismos de protección de la mujer de nuestro país? Porque acá Ujú, tenemos una ley que es la ley de víctima. ¿Cómo los organismos de protección de nuestro país no utilizaron la ley de víctima para darle todo el apoyo a Telma Fardín para que pudiera presentarse en el juicio con el mismo nivel de poder que quien es acusado, que tiene el máximo nivel de ujú. poder, que es Sí, 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 D'Artés? sí. Sí, sí. Porque podrían haberlo hecho. ¿Cómo no garantizar que una víctima equilibre su poder en un juicio internacional donde Argentina está implicada? Bueno, ahí es como ves cómo está instalado el sistema patriarcal prácticamente en todos lados. Es como que En todos los está países, ¿no? claro, y No está hay. naturalizado aún también en las mismas organizaciones que las cosas son de una determinada manera y no se las puede ni siquiera imaginar de otra, ¿no? Esto pasa en Europa, esto pasa en Sí, Estados Unidos, en América Central, en las Antillas, en América del Sur, pasa en todos los países del área dominada por Occidente. No me meto en las otras áreas que también pasan cosas peores, etcétera, pero esto pasa. sí, Así sí. que no hay ningún país que tenga una justicia que no sea sexista, no hay ningún país que no tenga una justicia que no beneficie a los blancos y que Ujú, no beneficie a la burguesía dominante. ujú. Está, está totalmente atravesado por eso. Bueno, Sí. vamos a nuestro tema que te propuse, que es el de la violencia vicaria, que también es algo que de alguna forma está reflotando como algo, no sé, que de pronto se descubre o que de pronto aparece con ciertas características. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata? Sí, yo quiero señalar aquí el rol que ha tenido, el excelente rol que ha tenido Sonia Baccaro, y yo creo que en Ujú. algún momento tendrés que hacer Sí, sí. un, un vivo con ella para caracterizar a la violencia vicaria, ¿no? Es decir, como esa violencia que se, que se da contra niños y niñas como una forma de castigar a las mujeres Ujú. por parte de los machos, ¿no? Yo recuerdo que debe ser, era el tipo del macrismo, recuerdo, creo que el primer año de gobierno de Macri, en el poder legislativo, en diputados, había una reunión sobre derechos de la infancia, etcétera, organizado por diputados de diferentes bancadas, ¿no? Y me invitaron. Y recuerdo que una colega de Shalom Bait, no recuerdo el nombre de la colega lamentablemente, pero es una investigadora de Shalom Bait, que es una organización judía que trabaja con las víctimas de la violencia machista. Eh, Ella relató, y de todos los datos ahí, una investigación hecha en Estados Unidos, en donde se contactaron a agresores sexuales, o Ujú. sea, individuos que habían cometido incesto paterno-filial, Ujú. con el objetivo de tener entrevistas con ellos y con la garantía de que no iban a ser denunciados, que era un trabajo de investigación esto. Cinco de ellos dijeron que habían hecho eso para castigar a las mujeres, a sus esposas.
a la madre de los chicos. O sea, incesto paterno filial para castigar a las mujeres, matarlo a los chicos para castigar a las mujeres, dejarlas con ese dolor de por vida, y Sí, por sí. ahí el macho suicidándose, amenazar y golpear a los pibes, a las pibas, para castigar a las mujeres. Esta es la característica de la violencia vicaria. No, faltó un machista que por ahí dice, bueno, pero tal caso, una mujer que mató diciendo que, bueno, no vas a tener entonces a tu hijo. Esos casos son mínimos en toda la estadística. Y lo, generalmente lo que se nota cuando son mujeres que matan a sus hijos, mujeres que tienen serios desequilibrios mentales, cosa que no pasa con los varones. ¿Eh? Los varones estamos formateados, tenemos un hábitus y una cultura que nos ha habilitado a hacer lo que querramos con el cuerpo, con los cuerpos subordinados. Y no importa en la jerarquía en la que uno se encuentre, siempre va a haber algún cuerpo subordinado en donde uno está habilitado culturalmente para hacer lo que se le antoje. Es un permiso que tenemos. Por más que se rasguen la vestidura a través de los medios y digan, no, toda la sociedad repudia esto, no quiere saber nada. Pero objetivamente la agresión sexual más común es el incesto paterno-filial. Claro, claro, claro. Sí, ¿sabés qué pensaba yo, Enrique, en relación al tema de lo vicario, de ser, utilizar a los hijos o a cualquier ser querido de la mujer como un medio para hacerla sufrir? Que a veces tampoco hay que ir tan al extremo de ser o el asesinato o directamente la violación, sino inclusive, por ejemplo, en no darle la cuota de alimento y que la mujer se arregle sola, como pueda, ¿viste? Arreglátelas. Ahora, ¿no querés estar conmigo? ¿No querés convivir conmigo? ¿No querés que, no sé, que yo siga siendo el macho proveedor para el grupo familiar? Directamente, bueno, arreglátela y ver, fíjate cómo sobrevivís, ¿no? Porque eso Sí, también, porque en realidad se supone que siendo un padre responsable de su hijo o de su hija, tiene que de alguna forma ocuparse. Y muchas veces tiene que está esa cuestión indirecta, ¿no? exactamente, tiene que ocuparse, que tiene que garantizar, aportar el dinero para garantizar la comida para hijos, hijas, etcétera. A ver, puede ocurrir, porque ocurre, que hay varones que no tienen, han perdido todo su trabajo con esta crisis capitalista que hay, no tienen un pango, están en comedores, comiendo en comedores, que no tienen nada para aportar. Pero bueno, encárguense de llevar a veces a esos hijos a un comedor. Encárguense de buscar alguna bolsa de alimentos que el Sí, sí. gobierno da a través de planes de ayuda y llévenlo a la casa. Pero fíjate vos que lo terrible es que los tipos que tienen algún tipo de trabajo y que tienen trabajos por ahí en blanco y que además ocultan realmente cuánto están ganando, etcétera, suelen ser avalados por el Poder Judicial. O sea que es también esta violencia, que se dice violencia económica contra la mujer, pero que es violencia vicaria contra los hijos e hijas, es una violencia avalada por el Poder Judicial, que por ahí pasa un año, 2 años, sin que hagan ningún aporte, teniendo medios económicos, y los jueces y juezas no hacen un carajo, no hacen absolutamente nada. Entonces, ahí el Poder Judicial está siendo sostén de la violencia vicaria. Sí, sí. ¿Eh? Está Sí, siendo sí. sostén del disciplinamiento contra las mujeres.
ah, muchacha, te atreviste a denunciar, ahora vas a saber lo que es bueno, dice el tipo, y dice lo mismo el Poder Judicial. Tal cual. Por eso me parece maravillosa esta interpretación de la violencia vicaria, indirecta, que en realidad tiende a hacer sufrir a la mujer, porque en realidad, aparte de la violencia económica, hay un plus más, o sea, que es esa intencionalidad de perjudicar a la mujer de alguna manera, ¿viste? Hacerla sufrir. Sí, yo creo que hay mucha gente todavía que tiene una visión idealizada de lo que es ser padre y ser madre, ¿no? Sí, Un padre nunca haría eso, una madre nunca haría sí, eso. sí, Un carajo, hay que decir, sí, bueno, sí. un padre que ama nunca haría eso, claro. Si ama no va a hacer eso. Una madre que ama no va a hacer nada contra sus hijos. Ahora, los padres, por el hecho de ser progenitores, no significa que amen. Y no significa que establezcan un vínculo afectivo con sus hijos. ¿Eh? Entonces, muchas veces lo ven como, bueno, ella los cría, ¿no? Ella tiene la responsabilidad. Los chicos no me quieren a mí o no me dan pelota porque ella es la madre y los maneja. Una serie de Sí. cosas que tienen que ver con no asumir que no han hecho absolutamente nada por generar un vínculo con sus hijos e hijas. Sí, sí, tal cual, Eh, tal cual. Dime. Ahí iba a ser abogado del diablo para que vos, yo ya te lo he escuchado en reiteradas conferencias que has dado, charlas y demás, pero bueno, necesito que de alguna forma quede plasmado en este tema particular, porque ¿cuál sería la primera defensa ante la situación de violencia vicaria? Bueno, lo que se escucha comúnmente cuando hablamos, nos animamos a hablar de estos temas. No todos los hombres son iguales, ¿no? Esa es la primera defensa. ¿Qué nos Sí, puedes decir de eso? lo primero que me surge es chocolate por la noticia. Sí, sí. Vos viste que, la verdad he escuchado esto, siempre lo digo, que uno está mirando los programas de televisión donde hay varios panelistas que opinan no sé, medio ambiente hasta de droga, de cualquier cosa. Y, eh, y cuando hay una compañera feminista que habla, siempre surge algún imbécil que dice, bueno, pero no todos los hombres, no todos los Sí, hombres. sí, Como si las mujeres no pudieran diferenciar de que no son todos los hombres. Sí, está claro. Pero gran parte de esos que dicen no son todos los hombres, no hacen un carajo para que esto se modifique. No hacen claro, nada tal para que cual. esto se modifique. Y iba a decirte algo ahí cuando pusiste el ejemplo, bueno, eh, se me ha ido, ya voy a retomar la idea. Ya voy a retomar la idea. Bueno, sigamos con otra cosa. No, no, está bien, ahí para reflexionar un poco, vos que también sos un experto de la filosofía, siempre me surge a mí el concepto de Hannah Arendt de banalidad del mal, ¿no? El hecho por acción o por omisión, de alguna manera, legitimar una suerte de aparato, de estructura, de formato, de situación, en la que de alguna forma todos sabemos cómo funcionan las cosas, pero cuando decimos eso, ¿no? De decir, bueno, pero no todos los hombres somos iguales, es decir, le estamos restando importancia a algo estructuralmente que no queremos ver, ¿viste? O que Sí, decimos, bueno, funcionamos, las cosas son así, digamos, ya está. yo quiero hacer un llamado de atención, voy a aprovechar para hacer un llamado de atención a muchas madres protectoras Uh que -huh. están pidiendo una ley sobre la violencia vicaria. Y el otro día, ante el pedido de una de ellas, yo coloqué una respuesta y le dije, esto hay que hacerlo incorporando un artículo o artículos a la ley de protección de los derechos de la mujer, en el caso de nuestro país, Claro, de niñas y niños.
o sea, en el marco de la violencia de género. Ujú. Y dice lo que sea, pero que salga. No, no es lo que sea. Porque lo que hace el patriarcado y lo que hacen los machistas es contrabandear posicionamientos machistas con algo que parece muy progresista. Por ejemplo, parece muy progresista, y así salió en el Código Civil, esto de ya no se llama custodia compartida, sino cuidados Cuidado personal. compartidos. Cuidado personal Cuida- compartido. cu- Cuidados compartidos sobre niños y niñas. Esto que parece muy progresista y muchas dijeron, bueno, ahora los hombres se van a tener que hacer cargo, pasó a ser un instrumento de golpeadores y abusadores y de jueces y juezas machistas que le dan por este tema, imponen los cuidados compartidos y le dan la tenencia o la posibilidad de que los abusadores y los golpeadores se queden con los chicos por lo menos 15 días al mes. Y esto es terrible para los pibes. Entonces no tiene que haber un cuidado compartido o custodia compartida impuesto por el juzgado. Lo que tiene que haber es de común acuerdo por un lado, entonces, bueno, no hay problema, pero si hay algún tipo de conflicto, no, que se quede con la madre. Y si esa madre pertenece a ese pequeño porcentaje de mujeres que no cuida adecuadamente a sus hijos, bueno, está bien que se queden con el padre, pero ojo, porque si hacemos una ley de violencia vicaria, así suelta, libre, Sí, sí. fuera del marco de la violencia de género, ¿quién la va a utilizar? La van a utilizar los violentos y los abusadores, que cuentan con estudios de abogados fuertísimos, de guita, que han visto el negocio, desde el caso Grassi se empezaron a ver el negocio, y la van a utilizar los jueces y juezas machistas, o sea, todo el sector hegemónico dentro del Poder Judicial. Y las van a recontrajoder a las madres protectoras, a los chicos y Claro, a las chicas, ¿no? Esto claro, claro. quería alertar nada más. Sí, sabés que estaba pensando yo hace rato, y de hecho voy a ver si la segunda parte del libro lo expongo, que hay un tema acá, ¿viste? En todos estos temas, uno de los grandes problemas también es que los que tienen que definir estos temas son abogados. O sea, me parece que son temas tan complejos, tan transversales, tan de necesarios conocimientos de un abanico de situaciones, o sea, para darse cuenta de todo esto que vos en minutos pudiste desentrañar de alguna manera, pero cuando vos tenés que aplicar solamente lo que dice el texto de la ley, o sea, te están faltando recursos, te están faltando elementos, ¿no? Pero bueno, eso es algo que, viste que las leyes en general lo hacen los abogados, también tiene que ver con una modalidad de funcionamiento histórico, ¿no? Sí, yo creo que un gran paso de la lucha popular tiene que ser disminuir la cantidad de abogados dentro del Poder Legislativo, ¿no? Sí, Porque sí. también son una camarilla que, bueno, van produciendo modificaciones a partir de que se los va acorralando desde la lucha popular, Sí. porque si no, no producen modificaciones. Esto no me va a traer mucha simpatía de mis colegas, pero en realidad me parece que, sin duda alguna, alguien tendría alguna duda que Rita Segato podría ser una juez de familia, o Dora Barrancos, o Diana Mafía, o ¿No? vos, por ejemplo, ¿no? Con Oíme, toda la transversabilidad de conocimientos que tienen esos profesionales. sería bueno que el Consejo de la Magistratura tuviera también personas que no fueran abogados y abogadas, Ajá, que fueran de otra disciplina. total. El tema de la justicia, de la administración de justicia, es demasiado importante para dejárselo solo a abogados y abogadas Sí, que sí. tienen, que tienen una formación
bastante restringida en lo humanístico, que tiene una Positivista, totalmente positivista. positivista, que gran parte de ellos son bastante brutos, o sea, aburridos. Sí, sí. Digamos que Cuadrados. hay poca gente creativa. Entonces, sería bueno que estuviera gente de otras disciplinas que tienen que ver también con la vida, con el sufrimiento, con la alegría, y con fuertes estudios sobre lo que son las diferentes prácticas sociales y cómo impacta el Poder Judicial en la vida de cada uno. Si se lo damos solo a abogados y abogadas, bueno, la cosa va a seguir estando mal. Enrique, te hago otra defensa, haciendo Sí, abogado del diablo y hablando de abogados, que surge al toque, digamos, en todo lo que tiene que ver con violencia vicaria. El síndrome de alienación parental, ¿no? sí, sí, Porque sí. van a salir aquellos que dicen, bueno, está esto que ustedes están planteando, pero por otro lado, lo que ustedes no quieren reconocer, que es el SAP, que inclusive Brasil lo ha legislado y hay fuertes tendencias en distintos países del mundo en aplicarse, inclusive en los tribunales, ¿no? Mira, en todo lo que es Occidente, o sea, Occidente es Europa, Estados Unidos y su área de dominio, y ahí entra nuestra burguesía, que se siente occidental, pero que en la intimidad los europeos y norteamericanos los tratan de sudacas. Uh -huh. En todo lo que es Occidente, el síndrome de alienación parental se utiliza, o sucedáneos, o cosas parecidas. ¿Qué esto es? Tenemos que recordar cómo surge este síndrome. No es solo porque a un médico norteamericano, allá por el 82, creo que fue, se le ocurre publicar llamado síndrome de alienación parental, que se supone que los chicos tienen un lavado de cabeza por parte, lavado de cerebro por parte de sus madres en contra de sus padres. Hay que recordar que en la década del 60 y 70, en la década del 60, las mujeres norteamericanas hicieron visible el incesto paterno filial e hicieron visible la violencia que había en sus casas. Uh -huh. Estos buenos machos cristianos las cagaban a palo. Uh Bien, -huh. y las mataban. O sea, y también ellas lograron muchos derechos. Y por lo tanto comenzaron a aumentar las denuncias contra estos tipos por incesto paterno filial o por violencia contra ellas. Porque hasta ese momento, hasta la década del 60, se pensaba que el incesto paterno filial era una cosa extrañísima, que muy rara vez ocurría. La creación de este artefacto ideológico contra las mujeres es una respuesta del machismo a todos los avances que habían logrado las mujeres. Como ahora, por ejemplo, en esta época, se están dando fuertes respuestas contra las mujeres y disidencias en todo el mundo occidental, también por los avances que se produjeron en los últimos años. Entonces, muchas veces, muchas compañeros de buena fe dicen, bueno, esto no se tiene que utilizar porque no tiene aval científico. Y si tuviera aval científico, ¿qué? Claro. ¿Qué? No vamos a pelear contra él, pero seguro que pelearíamos también contra Y sí. eso. ¿Por qué? Porque lo que sí podemos demostrar es que es un instrumento de violencia machista dentro del Poder Judicial. Uh -huh. Recordemos que el castigo y la caracterización de enfermedad, de que eran enfermos,
las personas homosexuales y lesbianas, en un momento tenía aval científico. Total, total. ¿Eh? ¿Y qué? Sí, ¿Por eso sí. había que aceptarlo? La disforia de género también. Cuando en realidad el discurso médico es uno de los discursos que con el iluminismo europeo se constituyó en disciplinador de los cuerpos Total, sí, y sí. es un discurso machista, no lo podemos aceptar. O sea, la lucha del movimiento gay, lesbianas, travestis, etcétera, en contra de esta caracterización científica de que era una enfermedad. Dio su resultado. Bien, el argumento principal contra el SAP es que es un instrumento de violencia contra las mujeres, niñas y niños dentro del Poder Judicial. El SAP no se diagnostica en ningún otro lugar que no sea dentro del Poder Judicial. No les da vergüenza a estas juezas, jueces, trabajadoras sociales, psicólogas, psicólogos. He escuchado, he visto, el otro día estaba viendo una resolución firmada por un psicólogo en Mar del Plata y otra afirmación por un psicólogo acá en el Ministerio Popular de Buenos Aires, Público Popular, dos varones diciendo en relación a tipos golpeadores, ¿no? A progenitores golpeadores, que es importante la presencia del padre porque es el padre el que da la ley. Una teoría de Freud allá por, Sí, no sí. sé, siglo pasado. Sí, Y estos también, claro. imbéciles lo usan para justificar la presencia del violento o del abusador en la vida de niños y niñas. Por eso recomiendo a las mujeres, madres, si tienen que hacer la denuncia, antes de hacer la denuncia, consulten a abogados o abogadas feministas, consulten a grupos de compañeras feministas, pónganse en contacto con otras madres protectoras y vean su experiencia. No vayan ingenuamente al Poder Judicial, no crean que existe la justicia, porque es una lotería. Por ahí les toca un buen juzgado, que existen esos buenos juzgados, porque gracias a la lucha que se viene dando, se ha producido un resquebrajamiento en el Poder Judicial y existen algunos buenos juzgados, pero no son los hegemónicos, no son la mayoría, son una pequeña minoría, más allá de la ley Micaela, todavía son una pequeña minoría. Entonces, no vayan ingenuamente al Poder Judicial, porque si no, tienen el riesgo de entrar a una picadora de carne y muchas veces van a sentir lo que sienten muchas mujeres: ¿para qué denuncié? ¿Para qué me metí en esto? Entonces, hay que avanzar, pero la denuncia tiene que ser parte de una estrategia. No puede ser denunciar y confiar. Esa idiotez de que yo confío en la justicia, hay que borrarla, por favor. Uno tiene que confiar en un grupo de personas que haya estado viviendo la misma experiencia y en profesionales que hayan dado muestra de su compromiso con niñas y niños, ¿no? Sí, sí, muy bien. Por ahí se me pasan los comentarios porque se ha llenado de comentarios, pero bueno, desde ya los agradecemos y demás. Se me hace complicado compartirlos, pero los estamos viendo. Voy a pasar la última defensa en lo que tiene que ver con la violencia vicaria para que nos des tu opinión y con eso ya Sí. vamos a ir cerrando. Desde ya te agradezco muchísimo por tu tiempo, un sábado de enero, digamos, que se tendría que estar descansando. Eso por ahí demuestra también la militancia en todos estos temas. La última defensa que yo también te la he escuchado hablar es el tema de la masculinidad tóxica, ¿no? Es decir, como esto como integrante, esto de lo vicario como de una masculinidad que está enferma, que está de alguna forma derramada por una toxicidad, que hay otra masculinidad que obviamente no la tiene, digamos, no estaría con este vicio.
¿Cuál es tu opinión? Mira, primero, mi opinión, primera opinión, no uso el término tóxico. No hablo de personas tóxicas, es un término médico de nuevo. Es un término médico que tiene una gran influencia, pero que además oculta la dominación masculina, oculta los mecanismos de dominación y los modos de destrucción de los varones, y oculta de que esto no es un tipo que esté intoxicado, sino que es un tipo que ha aprendido y ha incorporado modos de dominación y de insensibilidad que tienden a destruir a la mujer, a niñas y niños. Entonces, masculinidades, cada varón ejerce la masculinidad de acuerdo a su historia, a su concepción de la vida, etcétera, ¿no? Y el patriarcado está permanentemente produciendo nuevas masculinidades. Lo que nosotros necesitamos son masculinidades que no sean violentas, y esto se podría formar si se aplicara la educación sexual integral. Bueno, sí. No se aplica. No se aplica. No se aplica. Digamos, uno puede poner lunares, y gracias al trabajo de muchas docentes, y mucho esfuerzo de muchas docentes, en algunos lugares, en algunas escuelas se aplica, en algunos grados se aplica, pero esto no es algo sistemático en todas las escuelas de gestión estatal y menos en las escuelas de gestión privada o confesional. Pero para los individuos, para los grupos de varones, ya jóvenes adultos y adultos, la cosa viene mal. Fíjate que una encuesta hecha en España en el 2017 mostraba que los adolescentes entre 15 y jóvenes adultos, 29 años, el 10% de ellos consideraban de que lo que se llama violencia de género o violencia machista era una creación de las mujeres, una creación ideológica de las feministas y que no existía. Claro, claro. Eso en 2019, perdón. En 2017, en 2021 es el 20%. Creció el 100% de varones que piensan eso, de que la violencia machista no existe, de varones jóvenes. Entonces, la cosa viene mal. Sí, sí. Y por otro lado, creo que tenemos que, en los adultos, incentivar. ¿Qué tenemos que hacer los varones adultos de cualquier edad? Y chequear la forma en que dominamos, porque venimos entrenados en la dominación. Totalmente. Entonces tenemos que renunciar a cualquier tipo de dominación y tenemos que renunciar al ejercicio de violencia, porque los varones ejercemos distintos niveles de violencia de muy baja intensidad, el tipo que se queda sentado, y la mujer labura 5 o 6 horas más por día en tarea de cuidado y el tipo no hace nada, o sea, el tipo está explotando la fuerza de trabajo de la mujer, y esto es una violencia de baja intensidad. Sí, sí, total. La administración de la casa, ¿no? Lo que vos decís, la carga mental. Vos le preguntás, aun cuando tenga las mejores intenciones, si hace falta lavandina o hace falta detergente en la casa, y es probable que un hombre no lo sepa, ¿no? Que no lo sepamos, ¿no? Claro. Yo siempre suelo decirle a los varones adultos cuando veo un taller, a ver, déjense de boludeces, muchachos. Claro. ¿Cómo puede ser de que no sepan qué cosas faltan? ¿Cómo puede ser de que haya boludos todavía
de que van con la Sí, listita que le hace la mujer. sí, 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 total. ¿Cómo no Sí, sí, no tienen vergüenza ya de sí, ir con sí, la listita que le escribe la mujer? sí, sí. ¿Eh? Pero en realidad todavía se sigue viendo en el súper a la pareja, el hombre con el changuito y la mujer con, con el listado buscando precio, diciéndole, y el hombre totalmente desentendido de lo que compra, de lo que se va a poner en el Mira, changuito, etcétera. una, yo una vez dejé ir al supermercado sábado y domingo porque me encontraba todas esas parejas. Ajá. Después ya renuncié a ese tema y me moría de bronca, ¿no? Ver al tipo ahí detrás como yo no tengo nada que ver con esto, solamente pago Sí, y sí, sí. me ocupo de los vinos y los quesos acá en el Capital Exacto. Federal. Pero bueno, después cambié por una cuestión económica, ya tuve que ir los días que me daban descuento en la tarjeta, nada más. Bien, bueno, como para ir Bueno, cerrando, yo por ahí esto de la violencia vicaria me alarma en esto que por ahí también Rita Segato y vos de alguna forma hacen referencia en distintas circunstancias, que el tema del recrudecimiento del sistema patriarcal, ¿no? Ante el movimiento feminista se recrudece, ya sea en femicidios espectacularizados, o sea, en todo lo que nosotros vemos en los medios, esto de que el cuerpo totalmente no sé, desmembrado, quemado, todas las formas inimaginables. Esto que vos mencionás también, el tema de que hoy no hay manera de que una persona no tenga sexo si se lo propone, pero la trata de personas continúa de alguna forma, ¿no? No, no aumenta, aumenta, crece. aumenta. Y la Crece. violencia vicaria no, como un recrudecimiento también Sí, sí, sí. de aquellos que ya no tienen alternativa y bueno, vamos por, ¿qué lo va a hacer sufrir más? ¿No? Están los propios hijos que en realidad no empatizan, no hay vínculo, no hay ningún tipo de vínculo sano ahí, ¿no? Eso me alerta, pero bueno, por Y eso me que, parecía que era un tema que teníamos que charlar. y que quede claro que se da en todas las clases sociales. Se Claro, da total. en los countries, se da en Puerto Madero, en Barrio Norte y en la Puerta 8, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. La verdad que ha sido un Muy bien, honor, un placer, igualmente, sí. hermosa la charla. Y bueno, seguiremos en contacto. Y nada, ¿sabes Dale. qué? Antes de cerrar, después me comunico, me encantaría poder regalarte el libro, de alguna manera hacértelo llegar. No te va a sumar más de lo que vos ya sabés, sino simplemente No, no, es un obsequio. seguro que me voy a sumar. Muy bien. Bueno, Muchísimas gracias, ¿eh? un abrazo enorme, muchas gracias. Cariños a todos. Chao, hasta luego. Bueno, muy bien. Bueno, ha sido maravillosa la charla que hemos tenido con Enrique Stola, la verdad que ha sido un gustazo para mí poder intercambiar sobre este tema que la verdad que es alarmante, como tantos otros. Para la gente que está cerca de La Plata y cerca de Ensenada, este jueves 10 de febrero a las 18 horas voy a estar presentando una novela en el Centro Cultural La Vieja Estación, en Sidoti número 139, una novela de ficción, pero aparte va a estar disponible el libro Viento es Ley Micaela para aquellos que se quieran acercar, que quieran participar y quieran adquirir el libro, ahí lo van a poder hacer. Así que bueno, nos vemos dentro de 15 días con Andrea Ceballos de filosofía, Amor por la Filosofía, perdón, y vamos a estar hablando nada más y nada menos que de Judith Butler, la filosofía y el pensamiento de esta gran pensadora de la filosofía queer. Hasta dentro de 15 días, muchísimas gracias por la participación.